Bueno, primero que todo, entender que cuando hablamos del reordenamiento de los elementos y hacemos una metáfora con el universo, de los elementos es una metáfora. O sea, ¿qué quiere decir una metáfora? Que el universo lo podemos llegar a expresar en el campo de lo real con elementos, literalmente, que hasta podemos encontrar en una tabla periódica, o otro tipo de elementos como atómicos, subatómicos, sí, hasta ir formando, bueno, se me olviden que todo es un espejo en miniatura, ¿sí? La composición de un átomo es igual a la composición de una galaxia, que es, bueno, a ver si es una réplica. Bueno, esos son los elementos en lo real en todo caso, ¿sí? Bueno, nosotros no estamos hablando en este momento de los elementos en lo real, aunque también se pueden reordenar los elementos en lo real, porque es el psiquismo el que ordena los elementos en lo real como están ordenados hoy, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, variando cuestiones en el psiquismo también se reordenan los elementos. El día que esto la ciencia lo entienda, la medicina entienda esto, va a descubrir que no hay enfermedades incurables. El día que entienda que lo que se trata es de reordenar elementos, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que así como mi propuesta de educación consciente también va acompañada de una medicina consciente. Pero bueno, vamos paso a paso para la plataforma presidencial. Eh, pero nosotros de lo que estamos hablando son de el reordenamiento de elementos, ¿sí? A nivel del psiquismo. Y para entender el reordenamiento de elementos, entonces el primero que tenemos que entender es cuál es el estado natural. Y el estado natural es el del caos, el del caos en nosotros. Pero también hay que entender una cosa, y es que nosotros desde nuestra apuesta consciente vemos eso como caos. Pero para nuestro yo, eso que nosotros vemos como caos es un orden, es su estado natural, es su status quo. Nosotros entendemos eso como un caos. ¿Por qué? Porque es un caos respecto a eso que yo quiero ser, a esa versión de mí que yo quiero crear. Pero para nuestro psiquismo, ese estado natural es el normal. ¿Sí? Ahora, en ese caos que nosotros vemos, ¿sí? Lo que tenemos que acordarnos que lo que ordena esa normalidad para nuestro yo son leyes, porque el universo cobra orden en la medida que hay leyes. El caos aparece cuando no hay ley o cuando no se cumple la ley. Son los dos elementos que le dan lugar al caos. Entonces, en ese caos, pero que para nuestro yo es un orden, es una naturalidad, hay ciertas leyes que funcionan en nuestro psiquismo. Esas leyes son las que vamos descubriendo, por ejemplo, cada vez que develamos en nosotros alguna creencia. Detrás de esa creencia hay una ley, es la que justamente descubrimos en las actividades, las nombramos. Esas cuestiones las solemos descubrir mucho más en los espacios de análisis, pues son cuestiones de mucho más trabajo y mucho más profundas, ¿sí? Pero bueno, que los que tienen esa experiencia analítica conmigo, lo que vamos descubriendo, ¿sí? Entre un montón de cosas son las leyes. Bueno, entonces, cuando hablamos de un reordenamiento de elementos, si lo tenemos que llevar a un orden, es el reordenamiento de esas leyes para establecer un nuevo orden. Entonces, cuando hablamos de reordenamiento de elementos, es lo mismo que decir reordenamiento de leyes. ¿Qué leyes son las que rigen la normalidad de mi psiquismo, pero que para la versión de mí que quiero crear son un caos y por lo tanto tengo que reordenarlas? ¿Sí? Por ejemplo, sin dar nombres, pero para alguno de ustedes, sin dar nombres, cada uno verá si el zapato le queda como a la Cenicienta, ¿no? Por ejemplo, hay algunos de ustedes que van descubriendo que tienen toda una gran ley creada, por ejemplo, a partir de su relación a los hombres.
no quiero decir quién, porque a lo mejor los deschavo, pero bueno, otros que su cuestión es, ¿no? Ser yo sé, su máxima ley es, yo qué sé, ser ese niño divino, o para otros, ¿no? Ser el que lleva y trae. Digo, cada uno va conociendo, pero eso son leyes. Entonces, reordenar implica reordenar esas leyes. ¿Para qué? Para que sean leyes, yo tengo que refundar, ahora veámoslo con la otra vía del Estado, que es el Estado-nación. Yo tengo que refundar mi Estado, tengo que rearmar una constitución, porque la constitución que rige mi Estado es la que hace que mi país, mi psiquismo, funcione como funcione. Y vos te encontrás que querés que funcione de otra manera. Entonces tenés que reordenar las leyes, rearmar una constitución para que tu estado psíquico funcione de otra manera. Y con esto hago la analogía entre el estado psíquico y el estado político, porque como venimos viendo, gran parte de este reordenamiento en ese tejido cuántico está relacionado con el tema de los estados. En el psiquismo, en la parte particular, y en los gobiernos, en la parte social. Pero el tema es el reordenamiento de los estados. Y al igual que pasa en nuestros estados internos, cuando nosotros queremos romper esa normalidad, ¿sí? Acuérdense que el psiquismo no soporta el desequilibrio, entonces cuando se ve atentada la normalidad, el equilibrio intenta reordenar y volver a ese estado anterior, y en lo social ocurre lo mismo. Cuando hay una normalidad que se desequilibre, ¿sí? Hay mecanismos de defensa que lo que intentan es volver al estado anterior. Funciona exactamente igual y es lo que estamos viendo y es lo que vamos a seguir viendo en esta lógica que hablamos de ese tejido cuántico donde hay un punto de impacto y las repercusiones que eso va teniendo, o sea, cómo va vibrando esa telaraña cuántica, ¿no? En distintos puntos. ¿Mm? Pero acuérdense de eso. Por eso se habrán dado cuenta, quizás algunos, sobre todo los que estamos acá en Argentina, y se están siguiendo todo el proceso, que las palabras que se están usando en todo ese proceso, y sobre todo lo puedes escuchar en todos estos debates que hay ahora por las comisiones de diputados, parecieran muy a lo que hablamos acá. Bueno, justamente por toda esta mecánica, digamos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, cuando hablamos del reordenamiento, ¿sí? De los elementos, para hacer la síntesis, de lo que tenemos que hablar es del reordenamiento de las leyes que me constituyen, o sea, de mi constitución. Dicho de otra manera, el año del Génesis a lo que nos invita es a una reforma constitucional. Sería la manera de entender qué implica ese reordenamiento de elementos, una reforma constitucional. Por eso, casualmente, entre otras cosas, el Génesis empieza igual que empieza una constitución, con una declaración. El Génesis, su declaración es cuando dice, ¿no? Y al principio era Dios, y Dios era el verbo, y el verbo era el logo. En la Constitución, por ejemplo, en Argentina, dice, nos los constituyentes, que se llama preámbulo. Y si vos lo observás, ¿sí? En distintas constituciones vas a encontrarte con eso, porque eso es lo que marca, ese preámbulo, lo que marca es el desde dónde y la intención sobre la cual van a girar luego todas las leyes. O sea, es como si fuera un principio rector que marca el espíritu de todo lo que va a estar escrito luego de eso. El preámbulo lo que determina es el espíritu de la ley. Acuérdense que a nivel legal, ¿sí? Se divide básicamente en lo que se llama
el derecho natural y el derecho positivo, digamos, ¿no? El derecho positivo es aquel que usa la letra a rajatablas y no se mueve ni un pedacito, no se mueve a ningún lado, es la ley rígida, y el derecho natural es el que considera la ley con un espíritu. Bueno, ese espíritu de ese derecho natural lo marca un preámbulo o lo marca la introducción de un génesis. Bien, entonces ese reordenamiento de elementos llevado a toda esta mecánica, ¿sí? Es una reformulación de la Constitución, una reforma constitucional. Y fíjense que casualmente, vuelvo a decir, vuelvo al punto de Argentina, los que no son de aquí lo pueden averiguar, que la ley en la cual está girando todo se llama reforma del Estado. Reforma del Estado. Y que encima, y que además el nombre que tiene la reforma del Estado se llama Ley de Bases y Principios para la... ¿Quién sabe? ¿Quién se conoce el nombre? ¿No? Bien. Libertad. Así es el nombre. Se conoce como ley ómnibus en el barrio. Pero su nombre legal, su nombre real es ese. Entonces, la gran pregunta para cada uno de nosotros es qué fuerza impera en nosotros y qué fuerza permitimos que o apostamos a que impere. La que tiene que ver con la generación de nuestra libertad interior, Génesis, reforma constitucional, los cuatro principios, o la constitución anterior, el egocentrismo. Acuérdense, también como lo he dicho yo en varias ocasiones, esta mecánica de que o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. No, esto no lo digo yo, solamente lo estoy aclaro, porque yo no ando vomitando gente por la boca, ¿no? Pero por las dudas lo aclaro. Pero sí está ubicado esto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que tomar una posición. Que también, como lo aclaré, tomar una posición no implica que pierdas tu neutralidad. Una cosa es ser neutro y otra cosa es tomar posición. La neutralidad está a no tener un juicio, pero sí tomar una posición. ¿Qué quiere decir un juicio? Y bueno, cuando ya caes en fanatismos ideológicos, religiosos, políticos, lo que quiera, eso ya perdés todo juicio, ¿sí? Entonces ya la posición que tomas, ¿sí? No es neutral. Nosotros apostamos a tomar una posición neutral, pero sí tomar una posición. Y la posición con un marcar génesis es, o estás del lado del bien, o estás del lado del mal. Y eso es lo que, y eso es lo que implica todos estos movimientos energéticos sutiles y en lo real que encontramos y vamos a seguir encontrando, ¿sí? En este 2024, año del Génesis. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Entonces, muchas gracias. reforma constitucional. Esa es la palabra, el hashtag, ¿no? O si tuviéramos el noticiero, sería el, ¿cómo se llama? El que le pone, el graph, ¿no? El que le ponen abajo, reforma constitucional.